Buenos días. Buenos días. Hoy estamos en el concejo de Quirós. Vamos a hacer una ruta pequeñuca de 4 o 5 kilómetros nada más para ver unos molinos muy guapos. Son de estas rutas que no duran todo el día, entonces vamos a aprovechar para, aparte de hacerla, ir a comer después por la zona. ¿A dónde vamos a ir a comer? A casa de Benjamín, me parece que se llama. A Casa Benjamín, en Proaza. En Proaza. Por ahí sigue la senda del oso. Derecha. Hacia Villagondú. Ahí tenemos toda la zona del Aramo y la Sierra de Tene, con el Airúa Naval. Bueno, primer desvío, nada más salir del pueblo hacia Villagondú. ¿Estos pajarinos cómo saludan? Pero aquí cuidado que la piedra está gastada. Está un poco gastada, ¿eh? ¿Ves? Salida a Villagondú. Mira, están reparando los hórreos. ¿Qué por ahí, Julia? Manera de Mengollo Pueblo Fantasma. Pueblo fantasma. ¿Y esto? No sé. Mira otro cartel ahí arriba. Próxima parada, Fresneo. Salimos de Fresneo y seguimos señalización. Esta letra la hacías tú, ¿no la hacías tú, María Julia? ¿Eh? La hacías tú, ¿no? Con los lettering. Vamos, Paca, vamos. Bueno, el motivo de la ruta de hoy es ver 3 molinos que están restaurados, que dicen que son dignos de ver. A mí que me gustan mucho los molinos, pues vamos a ver, por lo menos si podemos entrar dentro. Esta es la zona más pindia, ¿eh? Está pindia esto, ¿eh? Bueno, ahí lo veis, está pindia. Va a rompérmelo, ¿eh? Este pinipalo tuneado llena leche, ¿eh? Y mío, ¿eh? Pequeño descanso aquí, ¿eh? Mirar de la cara. Mira dónde trae el madre. Mira qué pena. Casa abandonada. Año 1951 parece. Abajo pone 50, en el cartel de arriba 51, ¿no? No, 50 también. Esto sería una buena casa para... ¿Qué? La opción metálica. ¿Cómo se llama ese? Virgilio. No. Virgilio. Ajá. Llegando a Fresneo. Kilómetro 1,300. Hay casas arriba, pero bueno, es para abajo. Que ya para estar ahí en eso. Ahora cogemos la avenida principal del pueblo. Sí. Es lo que pone internet. Casas abandonadas. Otra casa abandonada. Mira, se vende. 5543 972. Bueno, imagínate, no tenía ni el 98 todavía. No tiene ni prefijo. Sí. Aquí está la fuente que hablaba
Fuentuki. Bueno, ¿Qué refrescaste las maninas? Mira, estos son los bichos de un hórreo. Y los pegollos, ¿sí? Y los pegollos ahí. ¿Qué estaba aquí? Sí, aquí para acá, ¿eh? Sí. sí, sí. Qué pena. Bueno, el pueblín está con bastantes casas abandonadas. Mira, este tiene horno, mirad. ¿Esto que solo se le para afuera, Julia, cariño? Es que es horno. Mira, este tiene horrio. Pero estaba cayendo como la Sí. No, este está ya... los árboles por medio ya. Qué penina. Qué cookie. Salimos del pueblo ahora 400 metros por carretera. Venga, seguimos para abajo. Igual están trabajándolos, ¿eh? Al fondo Fresneo. Vamos dejándolo a nuestra izquierda. Abajo está el río. Primer cartelín. Ah, mira, ya hay uno ahí, ya se ve. Y desvío a la izquierda. Para abajo, chicas. Sí, son 3. Mira qué pedazo de tronco hay ahí, ¿eh? ¡Ay, déjala ahí! ¿Eh? Vale, está muerto, chicas. Gracias. Está muerto, sí. Pero ¿qué es esto? ¿Qué color? Mira qué tronco, ¿eh? Bueno, aquí tenemos... ¡Ah, mirad! El canal y todo, mirad qué guapo. El canal. ¿Viste qué guay? Está guapo, ¿eh? Mira, aquí baja para otro. O sea, utilizan el mismo canal para bajar a este y a otro más que habrá por ahí. Sí, eso se podría bajar. Tiene un Tiene un palo. palín. Baja para abajo. Bueno, sí, si llueve mucho a lo mejor se puede desbordar, sí. ¿El qué? ¿Las dos compuertas? Sí, se desbordaría, sí, sí, seguro. No hace falta que paséis, como queráis. Mira, ahí baja. Baja ahí, después gira a la izquierda. Oh, vaya zona más guapa. Son 3, tenemos que ver 2 y después otro más por ahí. ¿Está abierto, Pitu? Está enterito, está todo,
Qué guapo el sitio. El 90% de los molinos no ves bajar el agua por dentro, porque están ya sin usar. Bajaba el agua, pegaban esos hélices ahí, no estoy en los hélices, a la rueda. Eso es lo que hacía que la fuerza que moviera el engranaje para que arriba moliera. ¿Qué cariño? Sí, sí, pero que no se suele ver porque nunca suele entrar el agua. Mira qué puente natural hay ahí. Bueno, igual lo pusieron. Aquí otro canal para el tercero. ¿De qué? Está cerrado. Sí, está cerrado. Pero bueno, todavía pasa algo de agua, mira. Aunque esté cerrado. Mira qué guapo. Bueno, pues esto no se ve en muchos sitios, Que esto no se ve en muchos sitios, La madera bien restaurada. Bueno, última parte ya. Último molino. Cerrado. Por lo menos vimos uno. Bueno, aquí baja el agua por todos lados. Mira, mira. Bueno, dejamos este último molino y para allá. ¿El qué? No, hombre, que quiero grabaros si caéis. Claro, quiero hacer un buen vídeo. Si caéis, la caña. ¿Estamos viendo bien? Sí. Sí, haciéndolo al revés. Que el otro día me enteré de que eso ¿Esta flor? y lo de soplar son lo mismo. Lo que acaba de soplar es la misma flor. Ajá. Pues no lo sabía, mira. Según Julia son lo mismo. Pues sí. Claro, Según esta- yo no. Aquí míralo, según qué. Según La... estudios Mecánicos. mecánicos. ¿Aquí? Llegando a las casas de Faedo. Hay que bajar hasta la capilla. Mira, tenemos ahí arriba la capilla. Un hórreo. Ah, bueno, el tejo, mira. El tejo ahí atrás, enorme. Y nada, venga. Ahí tenemos, señalización. Arroyo. Toda la Sierra de la Rama ahí atrás. Mira Gamoniteiro, ¿lo veis ahí? Mariana. Julio, ¿lo ves ahí, Gamoniteiro? Aquellas antenas que están allí. Son las antenas de televisión. Airúa Naval. La Sierra de Caranga. Y la Sierra del Gorrión. Todo junto. Buenas vistas aquí. Para abajo ya. Esta es la parte de la ruta que peor está, Piedras resbaladizas.
Hay mucho barro y hay que tener cuidado. Piedra suelta. Que hay un poco de zapato en mi barro. Venga, cáete, ahora en lo seco. No se mira por eso. Sí, me creo que lo pongo. ¿Qué? ¿No quieres que te adelante o qué? Vais a caer, ya veréis. Ah, que me da con él. Palo todavía la bruta. Cuidado con los pinipalos, chicas. Bueno, llegamos otra vez a Arroyo. Pues nada, llegamos otra vez a Arroyo. Finalizamos ruta. ¿Qué os pareció? Muy guapa. Guapa, Corta, cortina, fácil, guapina. Y molaron ver la zona de los molinos, está chula, Sí, muy guapos los molinos. ¿Cansasteis algo? Sí, ¿cansaste tú también? Una bajada ahí un poco resbaladiza y lo único, eso. Y el pura verano no está aquí, claro. Pues nada, a comer. ¿A dónde íbamos a comer? A Casa Benjamín. A Casa Benjamín, en Proaza. Vamos a celebrar el Día de la Madre. Mira, no, pero aquí sí que te puedes bañar. Mira que calma hasta el agua ahí. Hala, aquí. Mira. Porque sí, Coche. Coche. Adiós. Chao, chao. Tú no tienes una gran despedida. Cruces siempre. No, no sé ninguna. Chao, Digo chao, adiós. amigos. Mal youtuber. Hasta la próxima. Soy mal youtuber, sí, cariño. Invéntate una, a ver. No, yo no. Di Es una. tu canal, no es mío. Ya, pero bueno, podrías ayudarme. No. Chao, chao, friends. Globerinos o algo. ¿Cómo? ¿Globerinos? ¡Hola, globerinos! Adiós, globerinos. ¡Adiós, globerinos! Acabamos ruta comiendo aquí en Casa Clemente, en Proaza. ¡Feliz Día de la Madre, Marian! Muchas gracias. Hola, churri, felicidades. Feliz Día de la Madre. Cariño, que aproveche. Mi mamá, felicidades. Un besín. Felicidades, mamá. Besín.